¿Amas al Señor? ¿Lo sigue amando? ¿Qué te hizo el Señor? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué te fuiste? Pero el Espíritu Santo que está hablando para que tú caigas en sí. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser, siempre ama hasta el final. Dios te bendiga, muy buenas noches. Bendiciones para tu vida y toda tu familia. Te habla Tani Guzmán del Ministerio de Dios Te Sigue Amando, como todos los lunes. Este es su programa, Él no se ha olvidado de ti, que llevamos a cabo junto al ministro del Señor del Ministerio Cantor Redimido, Natanael Naco Feliciano. En esta noche voy a estar aquí transmitiendo unos 20 o 30 minutos y luego que termine el hermano Natanael va a estar con nosotros con cánticos y reflexiones en vivo. Él va a estar en vivo transmitiendo. Hoy es una noche y un día especial. El mundo hoy celebra lo que conocen como el Día de la Amistad y otros lo conocen como el Día del Amor. Básicamente eso es lo que celebra obviamente el mundo. Y claro, nosotros cogemos siempre para también reflexionar, pero claro, nosotros tenemos siempre nuestro amigo especial que es Jesús, y no de nuestros hermanos de la iglesia, son nuestros amigos y nos amamos al Señor. Porque el Señor dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amemos unos a otros. Pues hoy, aprovechando esta oportunidad, ¿verdad? Y aprovechando este día de celebración, vamos a hablar un poquito del amor. Pero vamos a hablar del amor donde Jesús nos hace una pregunta a nosotros y te hace una pregunta a ti en esta noche. Quiero que ustedes entiendan que Jesús conoce todo lo de nosotros y conoce nuestro entrar y nuestro salir. Y quiero hablarle de una historia que va a ser sumamente importante para las personas que conocen al Señor y las personas que básicamente se apartaron. Mira, hoy quiero decirle que hay una pregunta que el Señor nos lanza a nosotros. Y te lanza a ti que estás viéndome en estos momentos. Hablando de amor, hablando de corazones, hoy te pregunta el Señor, ¿me amas? ¿Tú amas al Señor? Nuestro ministerio te llama, ¿verdad? Dios te sigue amando. ¿Amas al Señor? El Señor te pregunta, ¿me amas? Porque Él te sigue amando. Si amas a Jesús, te pregunto yo en esta noche, ¿por qué lo dejaste? ¿Qué te hizo? Ahora, si te hace esa pregunta Jesús, si te hace esa pregunta, Jesús no te va a preguntar de esa forma. Cuando Jesús hace una pregunta, Él conoce todo. Él conoce por qué lo dejaste. Él conoce por qué te alejaste de Él. Y cuando Él hace una pregunta, es una pregunta que es muy penetrante, que es muy especial, que te va a hacer reflexionar. Todos sabemos lo incómodo que es cuando alguien nos hace una pregunta a nosotros y nos pregunta, por ejemplo, que la contestación que vamos a dar nos va a sentir incómodo porque nos trae y nos lleva a caer en evidencia. Por ejemplo, si un policía te detiene, tú pasas por una zona escolar de 25 millas y tú vas a 70, 80 millas. El policía te ve y te detiene. Inmediatamente te dice, estaciónate ahí al lado. Cuando se acerca el policía a ti, no te pide ni la licencia de registro de automóvil. Y el policía te dice, ¿sabes por qué te detengo? Hermano, una pregunta que tú vas a caer en evidencia. Tú sabes que te detuvo porque iba a exceso de velocidad en zona de 25. Por eso cuando Jesús nos hace pregunta a nosotros, que Él conoce la contestación, es que nos está hablando a nosotros mismos. Y en esta noche Dios está lanzando esta pregunta al aire, a ti que estás viéndome
o que estás escuchando, ¿amas al Señor? ¿Lo amas? Es una pregunta que vamos a analizar en esta noche. Por ejemplo, a Pedro Jesús le hizo esa pregunta. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Le hizo esa pregunta, ¿me amas? Y no solamente se lo preguntó una vez y otra vez y otra vez. Y era como si a Pedro le estuvieran metiendo un clavo, un puñal, como muchos dicen, en el corazón, en la herida que él ya tenía. Y de eso vamos a hablar en esta noche brevemente. Pero avanzando, quiero que dejemos esta historia de Pedro ahí, la vamos a retomar más adelante, para llevarte a otra historia en esta noche para hablarle a miles de jóvenes, adultos, personas que están apartados del Señor, que el Señor le lanza una pregunta a través de mi voz hoy y le dice lo mismo, ¿me amas? Bueno, pues vamos a hablar sobre la historia de la parábola del hijo pródigo. Ustedes saben que la parábola del hijo pródigo, el padre nunca le preguntó nada al hijo, sino que lo dejó que se fuera. Él quiso irse, dejar la casa del padre y se fue. Dice que fue una provincia apartada y allí malgastó toda su vida, sus bienes, actuando perdidamente, hermano. Y cuando eso ocurría, el padre lo estaba esperando, el padre lo seguía amando, pero no le hizo ninguna pregunta. Allí estaba malgastando su vida, su tiempo. Y hermano, y yo veo en las redes sociales hoy, que muchos años no existía atrás de eso, pero veo en las redes sociales tantos jóvenes que amaron al Señor, que sirvieron al Señor, y igualmente adultos, no solamente en una provincia apartada, sino que viviendo perdidamente, alejado de Dios. Y alejado de Dios de tal forma que publican el estilo de vida que están viviendo, a través de sus fotos que publican, a través de los videos que presentan, su estilo de vida alejado de Dios y muchos en pecado, sin vida, sin esperanza. Y eso básicamente hacía el hijo pródigo, estaba apartado, pero saben que el bendito Espíritu Santo, el que redarguye de todo pecado, el que nos guía a toda verdad, hizo que ese hijo pródigo cayera en sí. Y en un momento dado él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuánto quisiera, no solamente yo, Dios mismo, que sus hijos pródigos vuelvan a él. El Señor le lanza esta pregunta, le dice, a través de mis palabras que siento lanzarla al aire, ¿amas al Señor? ¿Lo sigue amando? ¿Qué te hizo el Señor? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué te fuiste? Pero es el Espíritu Santo que está hablando para que tú caigas en sí y puedas tomar la decisión y decir, regresaré, volveré otra vez a la casa de mi padre. Esa fue mi experiencia. Cuando yo estaba apartado de Dios, fue el bendito Espíritu Santo que me tocó, que me hizo caer en sí, que me dijo, regresa a casa, mi padre te espera, él te sigue amando. Y hoy, un día que celebran el día del amor, el día de la amistad, el Padre te dice, regresa, porque él te sigue amando. En el versículo 18 de ese capítulo de Lucas, capítulo 15, ¿verdad? Habla de la parábola del hijo pródigo. Encontramos lo siguiente, que dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dios te está hablando, hermano, Dios te está hablando. El Señor te está hablando, el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo que Él te ama, que Él te sigue amando, que regreses, para que tú caigas en sí
Y caiga si estás ahora mismo en una discoteca, que estás en un lugar de bebidas, si estás camino y en el celular ves este mensaje que vas camino a pecar, a caer en fornicación, adulterio. Recuerda de dónde el Señor te está llamando. Hermano, en esta hora la Biblia dice que si tú te acercas a Dios, Él se acercará a vosotros. Y cuando estás apartado, que yo veo todos esos videos de tantos jóvenes que adoraron al Señor, cantaban, le servían al Señor, viviendo esa vida. Dice que esa casa que estuvo limpia porque el Espíritu Santo la había limpiado está totalmente ahora desordenada porque el espíritu inmundo que había salido ahora regresa con ciertos espíritus peores, y por eso a veces no podemos entender cómo esta persona, este joven, este adulto que le servía al Señor, que predicaba, ahora habla así del Señor, habla así de la iglesia, habla así de los hermanos. Porque básicamente, si ya el Padre lo dejó, hay otro padre que quiere destruirte. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el enemigo no vino sino a matar, robar y destruir. Y eso es lo que quiere, destruir tu cuerpo, ha destruido tu familia, ha destruido tu vida en vicio, viviendo una vida pecaminosa, una vida promiscua, adulterio, fornicación, y otros que simplemente no tienen a Dios en su mente ni en su vida. Dios le está diciendo hoy para que regresen, caigan en sí, regresen a la casa del Padre. Gloria al Señor. Que el Hijo tomó la decisión, porque si tú y tomó la decisión de ir a la casa, y la Biblia nos registra que cuando él iba a la casa del Padre se hacía muchas preguntas. Esas preguntas que yo en una ocasión aquí, compartiendo con el hermano Marco, narré la historia de aquel joven que se había ido de su casa y había desperdiciado su vida y había hecho la vida imposible a los padres y había perdido todo, se encontraba lejos de Dios, sin nada, y pensó todos los beneficios que tenía en la casa del Padre, y él estaba alejado, y le escribió una carta al Padre, a ver, pidiendo si había alguna forma de misericordia, y le dice pidiéndole que necesitaba volver a casa, pero que él comprendía si no lo recibían, pero que él iba a tratar de regresar, porque le hacía falta volver a la casa del Padre. Y se cuenta la historia y en la historia que le escribe, yo sé que quizás no me reciban, pero cuando yo vaya en el tren viajando hacia allá, en el árbol que está frente a la casa, yo quiero que ponga un pañuelo blanco que yo pueda ver y pueda identificar que si ese pañuelo está, yo voy a saber que me van a recibir. Y dice el que cuenta esta historia que cuando él iba en el tren, caminando, nervioso, no sabía qué iba a encontrarse, si lo iba a recibir el Padre o no, si lo iban a recibir nuevamente en la casa. Le pregunta a la persona que lo veía tranquilo que qué le pasaba, y él le cuenta lo que estaba haciendo. Y le dijo, por favor, yo quiero que tú mires. Porque quizás él no ve bien que puso el pañuelo donde yo no lo vea. Pero verifícame que estoy llegando ya a la casa a ver si hay un pañuelo para yo saber que el Padre me recibe. Y él dijo, pues está bien, me esté pendiente. Me dice, ya estamos llegando, verifica, a ver, yo lo quiero mirar, a ver si hay ese pañuelo blanco. Y él, cuando llegan pasan frente, que el muchacho que estaba con él, la persona, se queda callada. Y él le dice, pero dime algo, ¿hay algún pañuelo? ¿Qué me dice? No hay nada. Y él le dice, no hay un pañuelo. No hay un pañuelo, no hay un pañuelo. Y dice, no hay un pañuelo. Hay cientos y cientos de pañuelos en el árbol completamente forados, donde le dice que te recibe. Alabado sea el Señor. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo dice que el padre, aún viéndolo de lejos, hermano, viéndolo de lejos, corrió hacia él, se echó hacia él y lo besó y lo recibió. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el amor del Padre que está hablando hoy para que tú regreses. Le amas, apartado le amas porque Él te sigue amando, te dice el Señor. Y el Espíritu Santo permita que toque a miles de jóvenes, toque a miles de personas, familias destruidas, por ahí que ellos razón apartaron del Señor. Yo le digo que pongan los ojos se han puesto en el Señor y el autor y consumador, no en nadie, sino en Jesús, que Él no te ha fallado y Él no te fallará jamás. Hermano, eso es importante. Luego que estamos hablando de esta historia termina al parte final, donde el que hace preguntas es el hermano mayor. El hermano mayor pregunta, pero ¿qué es eso que está pasando ahí?
y le dicen que tu hijo, que tu hermano ha regresado. Y entonces él es el que reclama. Y el Señor le dice en la palabra: hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que existe aquí es tuyo. Y el Señor le está hablando ahora, en estos momentos también. No solamente a las personas que yo veo que están apartados lejos de Dios ahora, sino le está hablando a muchos hermanos que tuvieron ministerio y están ahora mismo apartados del Señor. Otros que se sentaron porque quieren ahora, no quieren volver a ejercer ninguna función en el ministerio, pero también están lejos del Señor. Y muchos que están inclusive apartados en la iglesia, defraudados, con decepciones. En esto lo que quiero hablar referente a la palabra que empecé esta noche hablando de Pedro, de la palabra me amas. Me amas. Usted se puede imaginar esa pregunta que le está haciendo Jesús a Pedro. Inclusive ustedes saben que cuando él resucitó, que le decía a las mujeres: vayan y díganle que yo que resucité, ¿verdad? Que he resucitado, pero y díganle a Pedro. Jesús se recordó, porque él seguía amando a Pedro. Pedro le falló de una forma increíble, lo negó, huyó, abandonó al maestro, pero el maestro lo seguía amando. Y esa es la pregunta que el Señor le estaba haciendo y te está haciendo a ti hoy, en esta noche. Está haciendo esa pregunta. Jesús le pregunta porque él sabe la respuesta. Claro que sabe la respuesta. Y no solamente le preguntó una, dos, sino 3 ocasiones: ¿me amas? Él le hace porque quiere saber lo que Pedro sepa lo que hay en su corazón, que se evalúe, que sienta eso y que vea realmente si realmente está dispuesto a amar al maestro y vivir por lo que el Señor le había encomendado a él. Esa sanidad interna Jesús está abrigando para que él haga ajuste en su vida, porque tanto es así que ya Pedro había regresado a su antiguo trabajo donde Jesús lo había llamado. Acuérdese que él era pescador y Jesús lo llamó y le dijo: yo te voy a hacer pescador de hombres. Y Jesús estuvo entrenándolo, capacitándolo, discipulándolo para hacerlo pescador de hombres. Pero al Jesús morir, luego él quiso enganchar los guantes. Hermano, no enganche los guantes. Jesús te necesita en esta hora. Y se fue a su antiguo trabajo. Muchos hoy se han vuelto atrás, le han dado la vuelta del maestro, le han dado la espalda y han vuelto a sus nuevas y a sus viejas andadas, sus nuevos negocios. Y el Señor te está llamando en esta noche. El Señor te está diciendo hoy, te encuentras ahí frente a ti, por medio del Espíritu Santo, dice: me amas, me amas, Pedro, me amas, Carmen, me amas, María. Cualquier nombre, póngale el nombre, me amas. El Señor te dice: apacienta mis corderos. Hermano, el Señor te está hablando en esta noche. La pregunta es: ¿acaso será que Pedro no amaba a Jesús? ¿Será eso? ¿O será que solo estaba envuelto en la sombra de la sensación de desaliento y fracaso? Te voy a preguntar hoy, en este día de la amistad que celebran y del amor: ¿amas al Señor? ¿Por qué no estás haciendo lo que Él te llamó a hacer? Sí, fallaste, claro, fallaste, pero te levantaste, hiciste como el hijo pródigo: iré a mi padre, le pediré perdón y volveré a la casa. Y el Señor es un Dios de oportunidades, como lo hizo con Pedro. Te está diciendo hoy: me amas, pues apacienta mis corderos, haz el trabajo que yo te envié. Alabado sea el Señor. Esa pregunta es sumamente importante en este día del amor. ¿Me amas? Te pregunta el Señor, porque Él te sigue amando. ¿Me amas? Si tú le contestas sí, Señor, porque te va a contestar sí, Señor. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Porque Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y cuando le hizo la tercera vez, él le dijo: sí, Señor, tú sabes todas las cosas, pues el Señor te sabe las cosas. Y tú le contestas: sí, Señor, tú sabes todas las cosas, pues el Señor te dice: apacienta a mis corderos. ¿Qué cordero? A las ovejas. ¿A qué cordero? A la gente que necesita de ti,
necesita de Dios bendecirla y obrar a través de ti. Y el Señor te dice hoy, apacienta mi cordero. La gente que necesita sanidad, la gente que está destruida, que está sin esperanza, necesita para que tú le hables. Ven, que florezca cuando le damos nuestro tiempo y le damos nuestra atención, aleluya. Aquella gente cuyo destino eterno está en una balanza hoy en día necesitan una palabra, necesitan que tú seas ese pescador de hombres. Él te necesita. Por lo tanto, Él quiere lo que te envió para ser pescador de hombres. Cumplamos con la gran comisión. El Señor nos encomendó a nosotros. Alabado. Gente que necesita para anular ese pasado, que están en depresión, que tú le lleves esa palabra de esperanza, que tú le lleves esa palabra de Dios, porque Él te ama y te necesita. Y dice, no, el Señor no necesita a nadie. Yo lo sé, hermano, Él es omnipotente, presente, omnisciente, claro que sí, pero Él ama a través de nosotros. Él lleva la palabra y nosotros somos la voz, hermano, y Dios te está llamando, te dice que te sigue llamando. Y Dios no te dejará jamás. Tú eres el que lo va a dejar. Si tú te condenas es por tu decisión. Igual que las naciones dio la espalda cuando persisten en pecar deliberadamente, cogemos el riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Hermano, si el Espíritu te está llamando, tocando, no resistas el llamado del Señor. La gente necesita palabras de consolación. La gente necesita palabras de esperanza. Gente que ha sido asfixiada por normas de hombres, doctrina de hombres, donde le han asfixiado en las iglesias, donde no son felices. Cuando la Biblia nos habla de una bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que sufren. Hermano, Dios está sanando ahora con esta pregunta. Tú lo amas, regresa a Él. Hay gente que necesita del Señor. Hay mucha gente, mucho afligido. Hay mucha gente que quieren que sean escuchados. Gente que están enfermos. Gente que quiere que lo amen, que no lo utilicen, no manipulen. Ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en su hogar, sino quiere que lo amen. Que son importantes para Dios, que valoricen su trabajo, que valoricen su servicio. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, te dice el Señor en esta noche. Hay mucha gente que necesita. Por eso el Señor quiere sanar tu corazón y te está preguntando si realmente lo ama. Somos gente que necesita del Señor. Hermano, vamos a continuar con esta palabra próximamente, pero lo más importante hoy es que el Señor te está diciendo hoy una pregunta que Él sabe la respuesta, pero que nos pone en evidencia a nosotros. Tú dices, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues el Señor te está diciendo a los que están apartados, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en ese lugar? ¿Qué haces de esas fotos, esos videos que estás poniendo? Esa vida que estás diciendo que ahora renegando del Evangelio. Hermano, no cojas riesgo de que el Señor te vaya a decir, no te conozco. Sino que el Espíritu Santo te orgulla de pecado. Porque mientras el enemigo tenga el control de tu vida, pues tú vas a seguir con tu vida. Claro que en el mundo, en los placeres, sentimos nuestras emociones y todo, pero jamás se compara con la paz que da el Señor y la paz en grande que da el Señor. No como el mundo la da el Señor. Mi paz os dejo, mi amor os doy, no como el mundo la da. Y hoy el Señor te dice, me amas, está apartado, y a ti te dice, me amas, apacienta mi cordero. Hermano, acuérdese, va a estar escuchando ahora al hermano Naco Feliciano con oración y alabanza. Cualquier persona que se comunique, pide oración, vamos a estar orando por tus situaciones, por los problemas que pueda estar afrontando. Vamos a ayudarte en ese proceso que está pasando, ¿verdad? Como hermanos, oremos los unos para los otros. Y yo te quiero agradecer a ti por estar sintonizándonos, escuchando a tu programa y al hermano Naco como a mí. Está en la página de Tani Guzmán. Yo te agradezco, ¿verdad?, que tú vayas a YouTube, donde vamos posteriormente a editar este video y subirlo, y donde busca Tani Guzmán y suscríbese. Cuando usted vea un video de YouTube, suscríbese, nos va a ayudar para que los videos que nosotros hagamos puedan ustedes nuevamente verlo y tenerlo a disposición. Para que no te lo envíen por WhatsApp, y que tú puedas tenerlo y puedas compartir con otros. Dios te bendiga. Y Señor, te doy gracias porque escogiste este día para hablarle a miles y miles de apartados, diciéndole que tú los amas y tú los sigues amando. Y aquellas personas que están con ministerio, que dejaron al Señor, que tú los llamaste con ministerio, con propósito, quizás están apartados, quizás están en la iglesia, apartados dentro de la iglesia, tú le estás preguntando si lo amas. Si lo amas,
El Señor te dice, apacienta mis corderos. Dios te bendiga y recuerde, Él no se ha olvidado de ti y por eso trajo esta palabra en esta noche. Dios te bendiga.